Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para mí es un gusto y un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y con mis colegas Luis y Elena. Agradezco al doctor Luis la invitación a este seminario que hemos llamado Investigación sobre Evaluación en Educación Matemática. Y lo que yo les voy a presentar tiene su antecedente en una investigación que realicé durante una estancia postdoctoral con el doctor Felipe Martínez Rizo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta estancia postdoctoral hicimos una investigación que se centraba en observar las prácticas de enseñanza de los profesores cuando enseñaban un contenido matemático. Y uno de los propósitos era caracterizar estas prácticas de enseñanza a partir de la exigencia cognitiva de las tareas que ellos proponían a los alumnos cuando enseñaban algún contenido matemático. Un propósito paralelo a este era identificar en la intervención del docente elementos de la evaluación como parte indisociable del proceso de enseñanza. Es decir, nosotros creemos que los maestros cuando enseñan están también evaluando, aunque a veces sean conscientes o no de este proceso. Los maestros observan los procesos que hacen los niños cuando resuelven alguna tarea matemática, monitorean el trabajo de los alumnos y retroalimentan lo que los alumnos hacen cuando trabajan algún contenido matemático. Para nosotros, en esta investigación, la evaluación formativa la definimos como un medio que le permite a los profesores obtener esa información sobre lo que los estudiantes están haciendo eh, cuando se encaran o cuando enfrentan la tarea matemática que están resolviendo. ¿Qué posibilidades tienen los estudiantes que el maestro identifica? ¿Qué dificultades ven? ¿Cuáles son los aciertos que los alumnos tienen para darles un seguimiento y apoyo durante todo ese proceso? Es decir, esa información que recaban para luego hacer algo con esa información, como tomar decisiones. Otra de las cosas que definimos también es qué son las tareas matemáticas. Para nosotros las tareas matemáticas no son esas tareas que dejamos los maestros al final de la jornada y que se llevan los niños a sus casas, sino una tarea matemática es eh, cualquier ejercicio, problema o hasta un proyecto que los profesores ponen a los alumnos. Es decir, es el conjunto de actividades organizadas y orientadas con una o múltiples estrategias de solución y en donde es posible utilizar diversas representaciones que les permite a los estudiantes involucrarse con la actividad matemática. Eh, Algunos investigadores dicen que estas tareas matemáticas son tan importantes que determinan lo que los estudiantes pueden llegar a aprender. Y también, siguiendo algunas investigaciones sobre evaluación y matemáticas, reportan que eh, muestran que los alumnos aprenden mejor cuando están en aulas donde los maestros cada vez ponen tareas más y más complejas a sus alumnos. Para nuestro estudio también lo que hicimos fue clasificar las tareas matemáticas que los profesores ponían a sus alumnos. Es decir, utilizamos una taxonomía, la ajustamos a nuestra investigación y esta taxonomía nos permitió clasificar estas tareas en básicamente dos grandes grupos. Las tareas de bajo nivel de complejidad y las tareas de alto nivel de complejidad, es decir, las tareas simples o sencillas y las tareas complejas. Dentro de las tareas sencillas o simples tenemos las tareas de memorización y las tareas de procedimiento sin conexión. Y las tareas más complejas las llamamos de procedimiento con conexión o para hacer matemáticas. Cuando entramos a los grupos nos dimos cuenta que los maestros ponen en una clase una o varias tareas matemáticas a sus alumnos. Y estas tareas las pudimos clasificar en estos 4 grandes grupos. Y dentro de las tareas más simples tenemos las tareas de memorización, donde los alumnos nada más recuperan cierta información y ejecutan la tarea.
Los ponemos entre comillas porque así tal cual los profesores dictaron o escribieron la consigna para que sus alumnos realizaran la tarea. Aquí, por ejemplo, una tarea de memorización es como esta que puso un maestro. Dibujó esto en el pizarrón y les pide a los alumnos colorea un cuarto de la figura. Lo que los alumnos hicieron era solo recuperar la información, recordar qué cosa era un cuarto y de estos 4 cuadros elegir uno y colorearlo. Y con ello cumplieron con la tarea matemática que el profesor les. También nos encontramos tareas de procedimientos sin conexión y un ejemplo de esto es esta. Esta tarea solo los alumnos tendrían que seguir un procedimiento o un algoritmo para resolverla. Lo que la maestra le solicitaba es divide en 4 partes la siguiente figura y colorea 3 cuartos. Entonces los alumnos dividían de esta manera o de esta manera y coloreaban 3 de 4 partes. Entonces seguían un procedimiento para resolver la tarea. Pero también nos encontramos tareas de mayor complejidad, es decir, tareas que exigían a los alumnos un mayor nivel de demanda cognitiva. Y esta tarea muy bonita que nos encontramos con una profesora, les puso a sus alumnos, dividen cuartos de tal manera que en cada cuarto haya un círculo y un triángulo. Y dichos cuartos tengan la misma forma. La maestra dibujó esta configuración en el pizarrón y puso los círculos y los triángulos de esta manera. Los alumnos estaban sentados en equipo, pero pudieron resolver la tarea, comentando y borrando y volviendo a hacer las divisiones. Cuando yo le pregunté a la maestra que por qué había puesto estas restricciones, es decir, estos círculos y estos triángulos con esta configuración, ella me comentó que era porque ya se había cansado de que los niños solo dividieran los cuartos de esta manera en barras o aquí en forma de cruz. Lo que realmente estaba haciendo la maestra era aumentar el nivel de complejidad en la tarea, es decir, haciendo más difícil la tarea para que los alumnos utilizaran otras habilidades cognitivas para resolver la tarea. Entonces eso favoreció y hizo que los estudiantes utilizaran más recursos cognitivos para resolver esta tarea matemática. Otro profesor puso este ejercicio a sus alumnos, que también es de alta demanda cognitiva, y la consigna fue la siguiente. La figura siguiente representa 3/7. ¿Cómo será el entero? Los alumnos también reunidos en equipo comentaban sus hipótesis y algunos contradecían lo que sus compañeros decían, pero resolvieron finalmente la tarea. Entonces los alumnos también en esta tarea utilizaron estas habilidades, hicieron análisis de los elementos, establecieron relaciones con los datos, es decir, la tarea era más compleja, pero la lograron resolver con ayuda del maestro, por supuesto, a partir de preguntas orientadoras. Él no dio el resultado, solo los orientaba a través de preguntas. Y tenemos por último las tareas para hacer matemáticas. En este tipo de tareas, pues ya intervienen habilidades intelectuales de más complejidad y los alumnos lo que tienen que hacer es visualizar todos los elementos, establecer y desarrollar un plan para resolver la tarea. Un ejemplo de esta tarea es inventa un problema donde utilices la fracción 4/9 y cuyo resultado sea 1/3. Los alumnos igual reunidos en equipo, diseñaron varias estrategias y finalmente lograron resolver el problema, pero para resolverlo tuvieron que integrar varios elementos, entender perfectamente qué era 4/9 y qué cosa era 1/3 y eso cómo lo podrían integrar en un plan, pero finalmente lo resolvieron. En estos 4 tipos de tareas, la exigencia cognitiva es distinta, pero lo que vemos es que aumenta progresivamente. Entonces, si el maestro
recurre a las tareas matemáticas como este medio o recurso para que los estudiantes aprendan matemáticas, nosotros nos preguntamos qué herramientas de la evaluación formativa contribuyen a que los estudiantes aprovechen este potencial de las tareas y cómo utiliza el docente estas herramientas para elevar progresivamente esta demanda cognitiva. Y vimos que efectivamente en todas estas clases había muchas cosas que los maestros hacían durante las clases que tenían que ver con la evaluación formativa. La primera de ellas tiene que ver con esto, con hacer un diagnóstico e identificar. Es decir, los maestros andan monitoreando el trabajo de los alumnos y lo que hacen es recolectar evidencias para conocer y reconocer lo que hacen sus alumnos y esto les ayudará para tomar mejores decisiones. Otra de las cosas que hacen los maestros a partir de este monitoreo es que adaptan las tareas que van poniendo a sus alumnos de acuerdo a lo que ellos van mirando, el profesor con esto regula su práctica a partir de una interpretación que hace del trabajo que van desarrollando los niños y toman decisiones, decisiones más informadas. Entre más monitoreo los profesores hacen de los procesos que están llevando a cabo los niños, mejores decisiones pueden tomar. Otra de las cosas que vimos hacer a los maestros y que tiene que ver con la evaluación formativa es la retroalimentación, es decir, informar a los alumnos o comunicar para con preguntas orientadoras, ayudarles a que resuelvan la tarea. Es decir, aunque una tarea sea difícil, los alumnos ponen en juego muchas habilidades cognitivas y los maestros, por supuesto, que debemos ayudar a los alumnos, pero no diciéndoles el resultado o sugiriéndoles procedimientos, sino orientándolos a partir de preguntas que les ayuden a reflexionar sobre lo que estamos viendo. Como conclusiones, así de manera muy rápida, tenemos que las prácticas de enseñanza y evaluación que ocurren en el aula tienen muchos matices, pero depende fundamentalmente de la intervención del profesor. Los profesores, la idea que nosotros tenemos es que para enseñar matemáticas hay que ir de tareas obviamente muy simples, pero hay que aumentar el nivel de exigencia cognitiva en las tareas que proponemos a los alumnos. No solo ponerles tareas de memorización que pues definitivamente son las que abundan. Nosotros en todas las tareas que vimos, la mayoría se centraban en tareas de memorización y la idea es que poco a poco vayamos poniendo a los alumnos tareas más y más difíciles, aunque lo que también vimos es que aunque haya una abundante retroalimentación, no es suficiente para la evaluación formativa. Aunque los profesores monitoreen mucho el trabajo de los niños, eso no es suficiente para una evaluación formativa. Lo importante, porque a veces queremos darles a los alumnos muchas ayudas y esas ayudas a veces hacen que nosotros bajemos la exigencia cognitiva de las tareas. Mantener una alta exigencia cognitiva en las tareas depende mucho de nuestra intervención. Eh, Como dice aquí, que una tarea matemática implique un desafío para los estudiantes, o sea, de alta exigencia cognitiva, no es suficiente para asegurarle el aprendizaje de un contenido. Los contenidos se pueden trabajar de manera profunda o superficial según el tipo de interacción que los profesores promovamos en el aula. Una tarea puede ser de bajo nivel de exigencia cognitiva, pero el profesor con su intervención puede hacer preguntas muy interesantes que lleven a los estudiantes a reflexiones de niveles más complejos y bueno, también ocurre lo contrario. Muchas gracias. Espero que eh, estos minutos hayan servido para eh, comprender un poco más estos temas. Nos interesan por lo menos a este equipo y espero que a muchos de ustedes. Muchas gracias. Aquí están mis datos para quienes necesiten hacer alguna pregunta. Este es un aviso que hay que poner y muchas gracias por todo.